Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, buenas noches ya. Bienvenidos ya a la penúltima clase de esta serie introductoria. Comenzaremos de inmediato. Perfecto. El día de hoy vamos a hablar del marco de ciberseguridad NIST-CSF, estándar de ciberseguridad. Y, bien, lo que vamos a revisar el día de hoy es un diagrama general de lo que es el CSF, el NIST-CSF, un marco de protección de infraestructuras críticas o marco de ciberseguridad. Es similar a la ISO 27002 en tanto es una colección de controles. La sesión del día de hoy debería ser más ligera que la de los días anteriores, porque este marco es en estructura bastante más sencillo de entender. Vamos a revisar sus tres principales componentes. Nos va a dar el tiempo para poder revisar estos componentes con un poco más de detalle que lo que hicimos con las cláusulas de la norma 27001, debido a que en general este es un marco que está construido de una forma mucho más laxa, digamos, por su propósito. Y vamos a revisar algunas diferencias entre el CSF 1.1 y el CSF 2.0. Esto porque el CSF 2.0 salió recién este año, hace pocos meses de hecho, entonces es un marco que aún está en adopción. Nos vamos a encontrar también con algunas organizaciones que todavía utilizan el 1.1, entonces bueno conocer las principales diferencias. Y bien, vamos a comenzar. Primero que todo, es importante entender qué significa NIST. El marco generalmente es denominado NIST, pero NIST de ciberseguridad o solo NIST. Pero NIST es un lugar, y eso los había comentado creo que el lunes. El NIST es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que ya tiene más de 100 años, y es del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Dentro de este instituto se generan muchos estándares, normas. Por ejemplo, es como si un similar a ISO, ¿sí? Entonces es un lugar. Nosotros vamos a estar hablando usualmente del CSF como solo NIST. Entonces, si yo me refiero a un marco como el marco NIST, es que me estoy refiriendo al CSF. En general, ese es el contexto o sea, eso va a ocurrir en el contexto de ciberseguridad, pero no así en otros contextos. Si se fijan, NIST tiene publicaciones en diferentes alcances. Tenemos temas de química analítica, biomateriales, biociencias, cerámicas, electromagnetismo, fuego, tecnologías de la información y ciberseguridad. Y en ciberseguridad, a la fecha de la toma de esta foto, ya teníamos 1414 diferentes estándares. Entonces, también hablar del estándar de NIST para la ciberseguridad nos podría inducir un error, que es que existe más de un NIST para la ciberseguridad. Existen muchísimas publicaciones. No todas las publicaciones son iguales, no todas tienen los mismos temas, hay temas de riesgos, temas de controles, y también tenemos diferentes clases de publicaciones dentro del NIST. Aquí tenemos todos los tipos de publicaciones que existen en NIST. Tenemos, por ejemplo, publicaciones que son circulares, estándares comerciales con actualizaciones mensuales, pequeños briefs económicos, reportes, handbooks, que son libros de como pequeños procedimientos operativos, circulares, reportes nacionales, estudios balísticos, notas técnicas. Tenemos publicaciones misceláneas, tenemos bastantes tipos de publicaciones. En el contexto de la ciberseguridad, el NIST trabaja con tres principales: los CSWP, las IR y las CCP. Las CSWP
son los white papers especialmente enfocados en ciberseguridad. Un white paper es una publicación similar a una publicación científica, pero a diferencia de las publicaciones científicas, los white papers no pasan por un proceso de peer review, de revisión de pares muy robusto, y están indexadas en una revista científica, o podrían no estar indexadas en una revista científica. NIST, los investigadores de NIST igual tienen publicaciones en journals académicos. Entonces, por ejemplo, el CSF, el marco de ciberseguridad, en su versión 1.1, era un SCWP. La NIST-IR son las NIST de reportes de interagencia o reportes internos. La idea de esto es que NIST acá trabaja con sus investigadores, pero también con partes externas, que pueden ser partes externas como otras agencias del gobierno, así como industrias. Y esto genera una publicación, un NIST-IR. Y después tenemos la NIST SP, que son las publicaciones especiales, así se llaman, y es donde vamos a, bueno, por ejemplo, todo el marco de riesgo está compuesto por NIST SP, por varias publicaciones especiales, ¿ya? Un tipo de publicación. Entonces lo que nos vamos a encontrar, por ejemplo, es una publicación, podríamos pillarnos algo así como NIST SP 800-30. Entonces, todos los NIST parten con NIST, sabemos que es una publicación especial de la serie 800 y la publicación 30. No me acuerdo cuál es el código del CSF porque siempre lo llevamos solo CSF. El CSF, si no estoy mal, es el NIST, no me acuerdo cuál es, pero vamos a poner SWP, que ese es su código. Vamos a ponerle un 1. Entonces, NIST, un white paper, su código. Y a veces a esto le damos nombre. En el caso de ciberseguridad, el marco de ciberseguridad tiene un nombre propio que es el CSF, Cyber Security Framework, o marco de ciberseguridad en inglés. Pero sigue teniendo un código, sí, sigue teniendo un código interno. Todas las publicaciones de NIST tienen sus códigos internos. Entonces, a medida que vayamos avanzando en la sesión, yo les voy a hacer algunos comentarios, como esto hace referencia a la NIST SP853, y eso significa que es otra publicación, no es un anexo de la publicación o algo así, es otra publicación que tiene ese código. Abajo van a encontrar un link con toda la lista de las publicaciones por si las quieren investigar. Bueno, ¿qué es el marco de ciberseguridad? El marco NIST 2.0, ya tenemos el contexto de qué significa NIST y qué tipos de publicaciones maneja. Bueno, el CSF es un marco que está diseñado para asistir a las organizaciones, para gestionar y reducir los riesgos de ciberseguridad. Si recuerdan lo que conversamos ayer, es bastante similar el foco que tiene la ISO 27001, ¿cierto? El foco del sistema de gestión de riesgos es poder reducir nuestros riesgos de ciberseguridad. Bueno, el marco NIST tiene ese mismo foco, reducir los riesgos de ciberseguridad. La principal diferencia entre el CSF y la NIST, perdón, que soy Pau, entre la ISO 27001 y la NIST, es que la ISO 27001 es un sistema de gestión. El marco CSF es una colección de controles. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a tener en el CSF no va a ser un sistema de gestión. No nos vamos a encontrar con, no nos vamos a encontrar con estructuras tipo cláusulas, sino que lo que vamos a tener van a ser solamente conjuntos de control. Tampoco es certificable, al contrario de la ISO 27001, el SGCI es certificable, el NIST 2.0 no lo es. Entonces, yo puedo demostrar que tengo el CSF implementado a través de un ejercicio quizás de una evaluación de un externo, a través de, hay algunos, lo vamos a estudiar en un rato, pero hay algunos elementos que se llaman perfiles. Podrían evaluar mi perfil del CSF. Sin embargo, eso no es una certificación. El CSF no es certificable para las empresas. Y las personas pueden estudiar CSF, pueden hacerlo a través de, por ejemplo, los cursos de la universidad o alguna estudio internacional. Y uno podría decir, ah, estoy certificado en CSF. Pero esa certificación solamente certifica, valga la redundancia, de que tú conoces el marco. En ningún caso de que está implementado el marco, ¿sí? O sea que les dice nuestra empresa se certificó en NIST, eso es mentira. Este CSF no se puede certificar. Y no se puede certificar porque no tiene elementos que sean obligatorios ni que sean estándares. Todo el CSF se puede modificar en caso a caso. CSF está pensado ser aplicado en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de tamaño, en cualquier tipo de industria y cualquier tipo de sector, con un foco especial en la infraestructura crítica.
Se entiende infraestructura crítica como todos aquellos componentes que son necesarios para que un país pueda funcionar. Entonces, se entiende que el CSF, el marco de ciberseguridad, está pensado en proteger la ciberseguridad a nivel nacional norteamericano. Por eso es un marco tan robusto, por eso es tan, digamos, robusto en términos de amplitud de controles. Eh, Aunque vamos a analizar en un rato más que el CSF, a pesar de que tiene hartos controles, tiene menos controles que otros marcos, porque también tiene un foco que va a ser como muy ir al hueso. ¿Qué más? El CSF tiene un foco en riesgos, pero no solamente en riesgos de ciberseguridad, también considera riesgos generales de ICT, que son tecnologías de las tecnologías de la información y las comunicaciones, considera también riesgos de privacidad y también tiene dentro de su nexo con un conjunto de otras normas NIST que se llama RMF, tiene también un enfoque en elevar la concepción del riesgo de ciberseguridad hacia un lenguaje que sea comprensible por la dirección, que se llaman registros de riesgo empresariales. Y, ¿qué otra cosa de introducción? Eso. Entonces, eso es como a grosso modo el CSF. Vamos a empezar a ver qué elementos tiene el CSF. Bueno, primero que todo, el CSF va a estar compuesto por resultados deseados. Esto es súper importante para poder entender un propósito dual que tiene el marco. Si nosotros conversamos en un ambiente más informal, por ejemplo, o queremos explicarle a un cliente que vamos a implementar el CSF, no hay ningún problema en que nosotros digamos que estamos implementando controles, pero en rigor, el CSF lo que tiene son resultados deseados. La forma en la que están escritos los elementos que componen el CSF hacen alusión a un resultado deseado. Por ejemplo, dice algo así como la organización tiene un inventario de activos de información completo para todos los activos físicos. Eso está escrito de tal forma que represente un resultado. Ahora, se subentiende, y nosotros sabemos que eso puede ser utilizado como un control, el control de los inventarios de activos de información. Pero en rigor lo que está haciendo el CSF es decirte, esto es algo que yo quisiera ver, ese inventario. Y se van a dar cuenta de eso en la forma en la que están escritos esos elementos que se denominan subcategorías y son los elementos más pequeños. ¿Por qué el CSF pasaría o por qué NIST pasaría por la complejidad de cambiar el concepto de control al concepto de resultado deseado? Bueno, es porque la idea del CSF es plantearnos una especie de mapa estratégico sencillo y de alto nivel que nos permita determinar un estado futuro deseado. Entonces, lo que uno hace con el CSF es seleccionar un conjunto de resultados deseados en base a la información estratégica, a la gestión de riesgos, varios componentes que sean claros. Entonces, elegimos un conjunto de resultados y después medimos si es que o en qué grado hemos llegado a esos resultados, si lo hemos hecho y en qué grado. La diferencia entre aquello que yo quiero y aquello que yo tengo esas brechas se transforman en nuestra planificación estratégica de ciberseguridad. Los resultados deseados que nos plantea el CSF son neutrales. Eso quiere decir que son aplicables para cualquier tipo de industria y cualquier tipo de tamaño de las organizaciones. Los resultados provienen de mejores prácticas. Esto es más evidente en el marco 1.1 que en el 2.0, porque en el marco 1.1 las referencias estaban directamente anotadas dentro del libro. En el CSF 2.0 no lo están. Además, en el 1.1 hacíamos referencia a marcos más conocidos y quizá una mayor amplitud de marcos. En el 2.0 no, tenemos menos referencias informativas. Sin embargo, el CSF 2.0 referencia al 1.0. Por lo tanto, podemos hacer una especie de análisis en cascada y de todas formas llegar a las referencias informativas originales. Un problema importante de las referencias informativas originales es que están todas desactualizadas. Así que el trabajo del implementador acá es bastante más complejo, porque no solamente tenemos que entender de dónde proviene la referencia informativa, sino que también probablemente vamos a tener que hacer el trabajo de actualizarlas. Por último, y está ahí en azulito, pero no basta, o sea, no huelga
Recordarlo, no es un marco prescriptivo, es decir, no nos dice qué es lo que tenemos que hacer, sino que nos ayuda a planificar aquello que es más útil para nuestra organización, a través del proceso que les estaba comentando de determinar cuáles son nuestros resultados deseados. Eso se llama la elaboración de un perfil. En ese link que está ahí en la diapo y que van a poder encontrar, está el link directo para que puedan descargar el CSF directamente desde la página de NIST, el cual es gratuito y abierto. Pero también he dejado una copia del CSF en la plataforma por si lo quieren descargar de forma segura desde el aula virtual. Junto con el CSF dejé otro material de referencia que está asociado también al NIST. NIST, el CSF, el marco de ciberseguridad, tiene tres objetivos principales. El primero es comprender y evaluar. ¿Qué cosa? La postura de ciberseguridad. Saber dónde estoy, saber cuál es el nivel de madurez que tiene mi proceso de ciberseguridad, saber qué tan cerca o qué tan lejos estoy del estado objetivo que tengo respecto a la ciberseguridad y saber, perdón, y saber cómo estoy en relación a otras partes que podrían ser interesantes para mí, por ejemplo, la industria, en un análisis de benchmark. Entonces, el marco me permite tener una referencia para poder evaluar. Me permite priorizar, ya que a través del proceso de la generación del perfil, el proceso de la generación del perfil requiere un análisis estratégico de la organización. Lo que voy a poder hacer es entender cuáles son los riesgos que sean más, o perdón, cuáles son los resultados deseados que mejor me permiten alcanzar mis objetivos estratégicos. De esa forma, puedo priorizar aquellas brechas que sean más relevantes para la organización en particular de implementar. Y por último, ya que el CSF es conocido y la metodología de la creación de perfiles, si bien puede variar entre perfil y perfil, sigue manteniendo una especie de estructura estándar, entonces nosotros podemos comunicar nuestra planificación de ciberseguridad, podemos comunicar nuestro nivel de madurez y podemos comunicar los resultados que hemos logrado con el regulador o las partes interesadas, ya que todos vamos a estar hablando, digamos, el lenguaje de NIST. Ahora, en Chile particularmente, la comunicación con los reguladores no es especialmente importante, porque este marco solo es obligatorio para las instituciones federales norteamericanas y los proveedores críticos de estas instituciones. No para nosotros, a menos que ustedes tengan la suerte de estarle vendiendo directamente al gobierno federal norteamericano. Y aún así, la forma de presentar sus resultados del CSF no es a través de una certificación, porque recuerden, el marco no es certificable, sino a través de una implementación demostrada del perfil, que es esa planificación estratégica. Muy bien, hasta acá, como pequeña introducción de qué es este marco. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Vale, gracias, Amanda. Bien, continuemos. ¿Por qué es importante o por qué elegir el NIST y no elegir otro estándar de controles? Miren, aquí tienen un montón de estándares de controles, hay muchos controles. Y hay otro NIST por ahí metido también. Tenemos CODI, tenemos el propio CSF, tenemos un marco de NISA, tenemos el 853 líneas base, los PCI DSS. Ubican PCI DSS, IPA, esos son bastante específicos. PCI DSS es para tarjetas de crédito, IPA son controles que están asociados a la salud. Entre medio está la 272 y más hacia la derecha, donde tenemos, dice la gráfica mayor cobertura, tenemos, gracias Alejandro, tenemos la NIS 853 revisión 5 y los perdón, al revés, SCF, ¿ya? Son similares, no confundir. El S es SCF y el que estamos viendo nosotros es CSF. Está invertida la C con la S. Bueno, hay muchos marcos de controles. Sí, hay muchos marcos de controles. La elección de un marco de control tiene que estar alineado con la necesidad particular de cada organización. Entonces, cuando nosotros decidimos elegir con el marco NIST CSF, el marco NIST de ciberseguridad, es porque este marco se adecua con la necesidad de nuestra organización. Y dice acá que tiene una cobertura que es más débil en el gráfico. Pero esa cobertura débil no implica que sea un mal marco de control.
sino más bien a que no tiene controles tan específicos como lo podría tener el 853 o el Secure Control Framework, que es un marco que es una locura. O sea, imagínense si nosotros queremos hacer un primer acercamiento a la ciberseguridad y queremos implementar el SCF, que tiene 2000 controles diferentes entre todas sus controles y evoluciones de controles, porque partimos, primero tendríamos que partir por leernos todo ese Excel y entenderlo, que es una locura. Entonces, no tiene mucho sentido. Ya implementar la 27002, que está justo en la mitad, es un poco complicado porque tenemos 114 o 91 controles dependiendo de la versión. De todas formas, tengo que entender esos controles, cómo implementarlos. Y ayer vimos que un control no solamente es un elemento, sino que es un conjunto de elementos en la arquitectura empresarial. Entonces es difícil. Por lo tanto, un marco que tiene una cobertura más ligera, pero con buenos controles, que son controles que van, digamos, a los puntos críticos, a lo que podríamos denominar una línea base, a lo que podríamos denominar quizás los controles clave de ciberseguridad, es también una buena práctica. ¿Ya? Una buena práctica en el sentido de poder poner nuestra atención en algo que sea eh, alcanzable. Ahora, esto es importante en consideración de por qué está o cómo está diseñado el NIST. El NIST está diseñado para que las instituciones públicas, federales y sus proveedores tengan ciertas capacidades básicas de ciberseguridad. Entonces, estamos buscando poder avanzar desde un nivel de madurez cero a un nivel de madurez uno o 2. Entonces, es normal que el marco tenga este foco, es un foco sobre lo imprescindible. A ver qué preguntas tenemos acá. Eh, ¿Qué marco es más aplicable para la salud tales como hospital? Ya que empezamos a hacer infraestructura crítica y vamos a implementar el equipo de ciberseguridad también. Hola, Cristian. Bueno, en el caso, si eres de Chile, sí o sí tienes que implementar la norma 27001 porque está exigido por ley. No la 27001 en realidad, dice que tenemos que implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, pero la 27001 es la única norma que certifica el SGSI, así que de una forma un poco tácita te están pidiendo la implementación de la 27001. De ahí, por supuesto, la implementación de controles específicos. La IPA es un estándar norteamericano de controles que guardan relación con salud, entonces, en particular con el tratamiento de los datos personales. Entonces, es interesante también el tratamiento de los datos de los PHI, entonces también son interesantes. Y de ahí en más, Cristian, la elección del control va a depender de lo que le estaba comentando, tu capacidad para la gestión de los controles. Y esto es súper importante, uno no elige un puro marco. Al final tú partes con un marco, pero vas implementando el resto de marcos a medida que sea necesario. Por ejemplo, a ver, tú eres un hospital público. Entonces, en un hospital público lo normal sería partir con 27.001, 27.002 que van de la mano. Después metemos los CSF para completar las brechas que nos falten del 27.002. Metemos IPA para poder llegar al estándar norteamericano. Y después podríamos quizá meter en ISA para llegar al estándar europeo. Ah, pero resulta que ustedes tienen, no sé, su CISO o el director del hospital tiene un objetivo de sostenibilidad, qué sé yo, respecto a la protección de la información personal. Bueno, entonces quizás nos conviene ver qué dice la GDPR. Entonces ahí, o la ISO 27, 37.000, ya se me olvidan los cosas, son muchos códigos. Entonces ahí va a depender un poco de las necesidades. Siempre hay una línea base, Cristian, y de ahí en más vas a elegir aquellos que te van a ser importantes para tus objetivos. Pero de nuevo, si estás pensando tú en proponer algo a tu jefatura mañana, por ejemplo, en 27.1, 27.2, porque es lo que se tiene en la ley. Entonces, solo por un requisito de cumplimiento, pucha, es lo más eficiente. Aquí entra la 27.1, solo la 27.2. Aquí está solo la 27.2 porque esto es como una gráfica que muestra marcos de controles. Y recuerda que la 27.001 no son controles, son cláusulas. Claro, el marco. Entonces de la 27.1 te pasa a la 27.2, Cristian, y de la 27.2 ya tú puedes empezar a implementar los controles que sean interesantes para ti. El NIST, el que estamos revisando ahora, es un buen marco de controles que te puede ayudar, digamos, a complementar aquello que no tiene la 27.2. Pero una vez que tú ya tienes el sistema de gestión, los controles, pucha, son un extra nomás, porque por ejemplo, si ya tienes un SGCI,
no hace falta que implementen los perfiles del marco NIST y usas el NIST simplemente como un catálogo de control. O no tienes por qué implementar todo el ciclo de gestión de riesgos que tiene el RMF, sino que simplemente te vas a la parte de los controles que mitigan los ciberriesgos y lo utilizas como un catálogo de control. Porque ya vas a tener armado el mecanismo de gobernanza, vas a tener armado el mecanismo de gestión de riesgos, vas a tener armados los procedimientos operativos de seguridad dentro del SGCI. Entonces el resto va a entrar a fortalecer el SGCI, no va a trabajar en paralelo ni a reemplazar. No sé, sería así como una pyme con el NIST implementado, pero sí te puedo comentar, Ronnie, de que la propia NIST tiene una guía de implementación para pymes que es largo, entonces eso lo vemos en el curso de NIST, nos toma una clase entero ver el ejemplo de implementación y hoy día lo que sí vamos a hacer, Ronnie, es revisar cómo podemos aplicar un control o ampliar un control o una serie de controles usando varios marcos, que también te va a servir a ti, Cristian, lo vamos a ver al final de esta presentación. ¿Cómo conversa el CSF con los controles SIS ISO 27002? ¿Hay algún mapeo así? Sí, hay un mapeo. El mapeo lo provee la propia NIST en una herramienta de mapeo online. Entre el NIST 1 y el NIST 2, y del NIST 1 puedes pasar a los controles SIS y a la 27002, pero en las versiones antiguas. Entonces te toca a ti actualizar. Sí, que es el Cross Reference Tool. Te voy a anotar aquí el nombre por si te interesa buscarlo. Reference to the list. NIST nos dice que cuando empecemos a implementar los controles vamos a tener que tomar una decisión. Vamos a tener que ver si queremos implementar controles porque dan una seguridad, una mayor cobertura de seguridad, o porque queremos dar respuesta a ciertos requisitos de cumplimiento. Y esta es una dicotomía que en verdad es falsa, porque no tenemos que elegir o cumplimiento o seguridad. Podemos hacer una estrategia que nos permita ir alcanzando la seguridad a medida que vamos alcanzando el cumplimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos que seleccionar si es que vamos a ir a través de controles o vamos a empezar a implementar controles que nos permitan alcanzar la seguridad o bien el cumplimiento, lo que nos dice NIST es que el requisito de cumplimiento va a estar principalmente influenciado por las partes interesadas externas, entre ellas se va a encontrar la industria, el gobierno, y los requisitos de seguridad van a estar enfocados a lo que van a ser como nuestras tolerancias de riesgo internas. Entonces, la idea es alcanzar la eficiencia en la implementación de los controles, es decir, ir implementando controles que nos permitan cumplir con los requisitos de cumplimiento y que a la vez vayan mejorando nuestra seguridad. Para eso, tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros requisitos de cumplimiento. Y también tenemos que entender que los requisitos de cumplimiento son parte de lo que nosotros tenemos que analizar en nuestra, uno, gestión de riesgos y dos, planificación estratégica. Entonces, la idea es enfocarnos no en uno de los dos, no solamente los riesgos internos y no solamente las necesidades de las partes interesadas como idea de cumplimiento, sino que ir alcanzando la seguridad a medida que voy abordando los requisitos de cumplimiento. Entonces, lo que NIST ha hecho, que hay un estudio asociado, es que las empresas más maduras se van a enfocar en el cumplimiento y la seguridad va a ser un producto derivado del cumplimiento. Y las empresas que son menos maduras se enfocan más en la seguridad. Aquí hay un pequeño flujograma que en verdad lo iba a sacar y se me olvidó sacarlo, así que me lo voy a saltar, pero simplemente este flujograma es como una idea de qué marco debería elegir entre los diferentes marcos del NIST y la ISO, dependiendo de cuáles son mis requisitos contractuales, pero en verdad esto es como muy específico, así que discúlpenme, olvidé sacar esto. A esta sí quería llegar. Esta diapo nos presenta un mapa donde vamos a tener un mapa de calor, digamos, entre los controles que van a ser con una apertura más grande, con un alcance más amplio, que van a estar en la parte más verde, en la parte superior de la derecha, y también vamos a tener alcances que van a ser aplicables, alcances que van a ser más generales. Entonces, fíjense que NIST aparece en un espacio bastante privilegiado, donde tenemos una cobertura que es suficiente, pero al mismo tiempo tenemos un alcance que es general. Entonces, esto nos posiciona al marco NIST, o posiciona en verdad al marco NIST,
en un espacio donde puede ser aplicado a cualquier industria. Todo lo que va a estar cercano o lo que va a estar en la mitad de este gráfico es lo que tiene una cobertura intermedia y todo lo que está hacia arriba es lo que tiene un alcance general. Entonces, por ejemplo, arribita del NIST está la ISO 27112. Eso significa que la ISO es aún más general, puede ser aplicado, digamos, a más industrias. Pero si ya la NIST se aplica a cualquiera, entonces la ISO igual a cualquiera. Arriba también está el OWASP Top 10. Lo- el OWASP Top 10 son los controles que mitigan los 10 principales riesgos de aplicaciones web. Entonces, para tener ahí cosas como controles contra el SQL Injection. Da exactamente lo mismo que industria tú seas. Puede ser una minera, un banco, un SQL Injection es un SQL Injection. Entonces, es muy general, ¿cierto? A eso hace referencia, a la generalidad del alcance. Bueno, ya dijimos que el NIST no es regulado, perdón, no es regulatorio, es decir, que no es certificable, que tiene una idea que está enfocada en la disminución de los riesgos. Y vamos a hablar ahora de que el marco se va a componer de tres principales componentes: el núcleo o core, los niveles y el perfil. El núcleo del marco es una colección de funciones, categorías y subcategorías que van a representar los resultados deseados de la función de seguridad de información. En la versión 1.1 tenemos 5 funciones. En la versión 2.0 tenemos 6 funciones. Ya vamos a ver la diferencia entre los dos. Los niveles de implementación son una forma de expresar niveles de madurez que describen el grado en que una organización ha implementado las prácticas de seguridad de información en la gestión de riesgos. Los niveles de implementación miden la gestión de riesgos, no miden los procesos de ciberseguridad. Hay un marco que se llama CMMC que mide la madurez de los procesos de ciberseguridad, pero este no es el caso. Los niveles de implementación del marco NIST solamente evalúan la madurez del proceso de gestión de riesgo en varios focos, pero siempre respecto del proceso de gestión de riesgo. El tercer elemento son los perfiles del marco. A diferencia del core del marco y de los niveles de implementación que aparecen de forma explícita en el libro, los perfiles del marco no aparecen en el libro y no pueden, porque los perfiles del marco son la planificación estratégica que se crea combinando los niveles de implementación, las referencias, perdón, las subcategorías, categorías y funciones que yo elija del marco, más los otros marcos de ciberseguridad o marcos de controles que tenga implementado, más los productos del contexto interno y externo que sean importantes para mí en mi organización particular. Entonces, lo que tenemos dentro de un perfil del marco es más bien la metodología de cómo crear el perfil. Y los perfiles van a ser las aplicaciones entonces particulares, únicas para cada organización de este marco CSF. Entonces, en el libro que tenemos, tenemos todas las subcategorías, categorías y funciones con sus descripciones. Tenemos la descripción del nivel de implementación del marco, que es una tabla que nos va a decir cómo se percibe el proceso de gestión de riesgo en cada nivel y en cada dimensión de la gestión de riesgo. Y tenemos también una pequeña metodología que nos describe cómo hacer los perfiles del marco. Pero no tenemos perfiles del marco dentro del libro, porque de nuevo son particulares para cada organización. Les comento, sí, que existen algunos perfiles que están enfocados en sectores industriales, que se llaman perfiles comunitarios y que los publica y se pueden estudiar también, o se pueden adaptar a mi industria. Existen muchos perfiles para el marco 1.1, pero el 2.0 como es más nuevo no tiene tantos marcos. Existen perfiles muy específicos, como perfiles para, no sé, servicios que procesan sangre donada y otros que son más bien generales, como para la industria manufacturera. Entonces, lo que tiene relación con los perfiles del marco, van a encontrar de cualquier tipo, tamaño, foco. Es bastante amplio. Bien, cuando hacemos un zoom en el core del marco, en el núcleo del marco, vamos a encontrar nuestras funciones, categorías, subcategorías y referencias. Lo que están viendo en pantalla es la forma en la que estaba estructurado el marco 1.1. Y les comenté que íbamos a ver ambos para comprender un poco las diferencias
en caso de que les toque enfrentarse a alguna empresa que tiene implementado el marco anterior. Ya vamos a ver cómo se ve el marco nuevo. En el marco anterior, nosotros tenemos funciones que se abren en categorías, que se abren en subcategorías, y cada subcategoría hace una referencia a una serie de otros documentos que se denominan referencias informativas. Entonces, en este ejemplo, la categoría proteger se abre en las categorías PRAT, PRIP, PRDS, PRAC, PRMA. Cada una de estas siglas significa algo. Por ejemplo, PRMA es mantenimiento y PR es proteger. Entonces, PRMA es función de proteger, categoría de mantenimiento. Y luego tenemos las subcategorías, que van a ser los resultados más específicos. Estos ya solamente están identificados por números. Entonces, dentro de mantenimiento tenemos el resultado 1, 2, 3 y 4. Y cada resultado, por ejemplo, el resultado 1, va a hacer referencia a COVID-5 by 310, a la ISO 27001, control 11.2.5, a el NIST SPMR, SP853, control MA-2, a la ISA 4337.37, y así va. Entonces, así se va aperturando. ¿Con qué trabaja uno? Uno trabaja con las subcategorías. ¿Qué perdemos en el NIST 2.0? La última etapa, las referencias. Las referencias ya no aparecen de forma explícita e directa dentro del core del marco, sino que tenemos que utilizar algunas herramientas adicionales. Se reemplazan con ejemplos. ¿Cuáles son las 5 funciones que aparecen en el marco 1.1? Tenemos la función de identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Les puede sonar de algo, porque son muy similares a las fases de la respuesta a incidentes, pero no son iguales. Otro problema o algo que podría pasar también es que sientan que esto es un proceso. De una forma muy general, podría ser entendido como un proceso, pero es importante recordar que las funciones, ya sea en la versión 1 o en la versión 2, siempre se trabajan de forma paralela y vamos a tener ciertos elementos que están cruzados. En identificar, vamos a tener todas las referencias que buscan entender cuáles son los activos que requieren protección. En proteger, vamos a buscar qué controles o salvaguardas están disponibles y también vamos a implementar controles que tengan un foco preventivo. En detectar, vamos a buscar cuáles son los controles que podemos implementar con un carácter detectivo. En responder, vamos a buscar aquellos controles que tienen un carácter correctivo o de contención. En recuperar, vamos a buscar aquellos controles que tienen un carácter de recuperación o correctivo. Acuérdense que ya hablamos de las diferentes capacidades que tienen los controles. Entonces, lo que pasa acá es que los controles se van a empezar a agrupar dependiendo de sus capacidades, si son correctivos, preventivos, detectivos. Y estos juegan un rol que parece ser como de proceso, pero es que tiene que ver con la lógica de cómo sucede un ataque. Entonces, cuando yo me quiero proteger de un ataque, por supuesto que lo primero que voy a hacer es planificar qué es lo que va a pasar, identificar cuáles son mis activos importantes. A estos activos les implemento los controles preventivos, como por ejemplo, hablamos ayer de la higiene, pero también pueden ser cosas como una seguridad perimetral, una seguridad en la red, que los controles de acceso, temas de criptografía. Vamos a colocar los controles de detección, como el monitoreo continuo de seguridad, un IDS, un IPS. Vamos a responder cuando ocurra un incidente con, por ejemplo, el proceso de respuesta a incidentes, tener implementado este proceso, tener un buen equipo de respuesta a incidentes, tener algunas tecnologías como DLP o como, no sé, activar la segmentación de la red. Y después vamos a recuperar con un proceso de gestión de continuidad del negocio, con los respaldos de información, etcétera. Entonces, cuando uno cuenta esa historia, parecería que estamos frente a un proceso. Primero identificamos, protegemos, detectamos, respondemos y recuperamos. Pero resulta que dentro de estas categorías, perdón, dentro de estas funciones vamos a tener categorías que son en paralelo. Por ejemplo, dentro de recuperar, nosotros vamos a hacer entrenamientos continuos del proceso de continuidad de negocio. Valga ahí un poco la repetición de las palabras. Lo que sucede es que ese entrenamiento es continuo y va a ocurrir mientras estamos implementando controles de protección, va a ocurrir mientras está ocurriendo, no sé, el monitoreo continuo de seguridad.
Entonces yo no puedo decir que todas las categorías tienen un orden, sino que van a jugar en continuo. ¿Y qué pasa en el NIST 2.0? Pues no mucho, se nos agrega una nueva categoría, la categoría de gobernar, perdón, la función de gobernar. La función de gobernar va a tomar algunos elementos de identificar y va a añadir otros elementos y nos va a presentar ahora ciertas capacidades que están enfocadas en dirigir la seguridad de la información. Dentro de esta gobernar vamos a encontrar algunos elementos que van a ser similares a lo que habíamos visto en la cláusula 5, quizás de la norma 27001 y algunos de los elementos de gobernanza que les estaba comentando. Temas como roles y responsabilidades, temas como entender el apetito de riesgo, como la política de seguridad de la información, y algo bastante importante dentro del contexto de NIST, que es su rol dentro de la cadena de suministro crítica, aparecen dentro de la función de gobernar. Y el resto se mantiene igual. Entonces hay un reordenamiento de algunas categorías que subieron hacia la función de gobernar, más unas categorías nuevas. Y por supuesto se actualizaron las categorías o las categorías que están más abajo respecto de sus funciones, respecto de sus controles, digamos, o de sus resultados. Se actualizaron un poco. Y también se actualizaron las referencias informativas. Esto ya se lo comenté, lo mismo que estaba acá arribita, que dentro de cada una de las funciones tenemos categorías y cada categoría tiene ciertos elementos. ¿Sí? Otra visión de lo mismo. En el ejemplo, aquí tenemos de nuevo el ejemplo de la 1.1. Aquí tenemos la función, categoría y subcategoría. Así es como se ve el core del marco. Se los presento. Así se ve. Entonces tenemos una función cualquiera, como la función identificar. Dentro de esta función identificar hay una categoría cualquiera, como la gestión de los activos, que se llama IDAM, por sus siglas en inglés, Asset Management, ID de identificar. Y después tenemos las subcategorías, que ya les comenté, solamente se identifican con un número correlativo. Entonces ahí va IDAM1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que esta estructura es lo mismo que estamos viendo acá, en las tres primeras cajitas, ¿cierto? Función, categoría y subcategoría. Y estas subcategorías son las que usualmente uno referencia como si fuese un control. El control IDAM3, la comunicación organizacional y los flujos de datos están mapeados. Ese sería el control. Pero fíjense la forma en la que está escrita. Ese es un resultado. La comunicación organizacional y los flujos de datos están mapeados. No dices mapee los flujos de, ¿cierto? Es un cambio en el lenguaje. Otra vez es porque el NIST tiene resultados deseados para que nosotros podamos decir quiero estos resultados, ¿cierto? Ya se los comenté eso al comienzo. O sea, idea de cómo utilizarlo como una planificación. Y en 1.0 no terminaba acá, ¿cierto? Terminaba en la referencia informativa. Entonces, cada subcategoría tiene un conjunto de referencias informativas que nos permite ir a ver de dónde provenía ese control. Y respondiendo igual a lo que preguntaba los compañeros acá en el chat hace un rato, podemos utilizar estas referencias normativas para cruzar cuáles son los controles que pertenecen a las subcategorías. En el caso NIST 1.1, las referencias normativas siempre son los controles críticos, los controles SIS, el COVID-5, la ISA 62443, la ISO 27001 anexo, que es la misma 27002, y el NIST 853 en su versión 4. Todas esas referencias están desactualizadas, todas ellas tienen versiones más nuevas. Así que al implementar el 1.1, si quiero utilizar esas referencias, estoy obligado a utilizarlas. Los controles SIS ya van en la versión 8, que hace referencia a la versión 6. El COVID-5 ahora es COVID 2019. La ISA 62443 también se actualizó. Esta es del 2009, la nueva es del 2017, si no estoy mal. La ISO 27001 ya vamos en la versión 2022, perdón. Esta es del 2013. Y la 853 va en su revisión 5. Esta es la revisión 4. Entonces todas están desactualizadas. Bueno, ¿y qué tiene y cómo se ve esto en el CSF 2.0? Se ve bastante diferente, se ve así. Primero, la forma visual cambió y es porque está en un Excel. Antes estaba en el libro, ahora lo tenemos en un Excel. Aunque en el libro también va a aparecer. La generalidad se mantiene, función, categoría y subcategoría, pero ya tenemos acá una novedad que es los ejemplos de implementación. Entonces, lo que va a aparecer acá en la cuarta columna es que nos van a dar uno, dos o hasta tres ejemplos de cómo esa subcategoría se podría ver implementada dentro de una empresa, dentro de una organización, con un nivel de detalle un poco mayor. Por ejemplo, dice acá función gobernar, categoría contexto organizacional, subcategoría la misión es entendida,
e informa el riesgo de la ciberseguridad a la gestión. ¿Cómo lo podemos ver? En los ejemplos de implementación nos dice, bien, ejemplo número uno, se comparte la misión de la organización a través de la misión, perdón, a través de declaraciones de la misión y la visión, marketing interno o estrategias de servicio, para proveer una base que nos permita identificar los riesgos que impiden el cumplimiento de la misión. Entonces, lo que tenemos en ese ejemplo no es una guía de implementación, no nos dice cómo debemos llevar a cabo esa subcategoría, pero lo que nos presenta es un ejemplo de cómo estaría implementado o cómo lo podríamos encontrar en una empresa. Y eso es interesante porque nos permite tener una mejor comprensión de qué rayos nos están hablando la subcategoría. Al final tenemos las referencias informativas, pero fíjense lo que ocurre con estas referencias informativas. Cambiaron. Tenemos el CRI Profile, la NIST SP 800-221 y la NIST CSF versión 1.1. El CRI Profile es un libro del Cyber Risk Institute, del Instituto de Ciberriesgo, que lo que tiene es una referencia hacia el propio control. Entonces, miren, acá este es el GBOC1 y referencia al libro que desarrolla el GBOC1. Entonces hay una especie de referencia circular, pero no lo miren a menos. Es el libro, el CRI, que se me olvidó haberlo traído ahora, pero lo voy a dejar arriba para que lo revisen. Es abierto, es gratuito y es un excelente material porque ahonda muchísimo en cada uno de los controles. La ANIS SP800-21 es una colección de controles para ICT, para las tecnologías de la información y comunicaciones. Y el NIST CSF 1.1 es esto. Entonces, desde este CSF, o sea, desde la versión 2 voy a la versión 1 y desde la versión 1 llego a COVID, ISA, ISO, NIST, etc. Entonces ahí hay un poco de escala que tenemos que hacer. Hay una buena pregunta acá. Dice, ¿las referencias son en función de cómo implementé la categoría? Bueno, la verdad es que el uso, digamos, el uso de la norma, al no estar definido, disculpa, se me cruzaron los cables, al no estar definido, tú puedes elegir las referencias con las que vas a trabajar o no. Por ejemplo, tú podrías decir, hablemos del 1.1, que es un poco más claro. Podríamos decir, quiero implementar solo COVID e ISA, o solo SIS y la NIS. Puedes hacerlo. De hecho, hay ejemplos de perfiles desarrollados por completo, comunitarios y que están públicos, que así lo hacen. Pero hay un valor en trabajar con varios controles. Entonces, una buena práctica es trabajar con la mayor cantidad de controles que puedas. No estás obligado a hacerlo. Si puedes hacerlo en función de tu estrategia de implementación. Pero existe un valor en trabajar con una mayor cantidad de controles. Y que es que vas a encontrar más espacios de complementariedad. Entonces, por ejemplo, los controles ISA son controles industriales. El COVID tiene un foco muy de gobierno y gestión. Entonces, son mundos completamente aparte. Y al trabajar con ambos, vas a tener una visión de proceso, una visión organizacional y además una visión técnica. Si te saltas uno de los dos, podrías sesgarte, quizá, a no ver esa otra visión, esa otra cara de la moneda. Entonces, hay un valor en trabajar con todas las referencias normativas, pero otra vez, no estás obligado a hacerlo, lo puedes hacer en función de tu implementación. En el rubro bancario, la RAN 20, PCI DSS para las tarjetas bancarias. Yo creo que tienen harto más, deben haber más, pero así, hay, rapidito en la mente tengo PCI DSS, que son la normativa para las tarjetas de crédito y transacciones electrónicas, y la recopilación actualizada de normas, que es la RAM, 2010, 28. RAM y PCI. Olvídalo. Niveles de implementación. Segundo componente son los niveles de implementación. Ya terminamos con el core del marco. Ahora voy a abrir el libro al final y les voy a mostrar el libro para que parece súper complejo, pero en verdad el libro es bastante cortito. Bien, los niveles de implementación, esto de nuevo el NIST con sus juegos de palabras raros y todo. El nivel de madurez podría haberse llamado, pero el nivel de implementación se describe como un nivel de implementación, funciona como un nivel de implementación, tiene las características de un nivel de implementación, pero no son, perdón, de un nivel de madurez, tiene las características de un nivel de madurez, se escribe como un nivel de madurez, se trabaja como un nivel de madurez, pero se llama nivel de implementación o estadio de implementación. ¿Por qué se llaman así?
porque NIST te quiere decir algo como no estás obligado a llegar al nivel más alto, te puedes quedar en un nivel 2. Tu proceso de gestión de riesgo podría estar en un nivel 2 o en un nivel 3 o incluso en un nivel uno y estar bien. Lo que está tratando de hacer NIST es explicarte que existe una decisión estratégica en estar en un nivel 3, 4 o 2 y está asociado al costo. Pasar de un nivel 2 a un 3 o un 4 tiene un costo mayor. Entonces, cuando nosotros queremos pasar nuestro proceso de gestión de riesgo, de ser informado, a ser repetible, tanto en su programa integrado, en su gobernanza, qué sé yo, eso tiene un costo para la organización. Por ejemplo, del nivel uno al nivel 2 hay un costo bastante grande porque tenemos que documentar todos los procesos. Eso implica levantar los procesos, responsables, quizás flujos de información, indicadores. Entonces, hay, bueno, indicadores como del 2 al 3. Entonces, igual ahí hay un costo de alguien que va a tener que hacer eso, ¿cierto? No es gratis. Entonces, NIST entiende que las organizaciones no van a poder pasar siempre o no van a poder llegar todas al nivel 4. Y lo que te dice es, selecciona el estadio en el que quiere estar. Y luego lo que hacemos con el estadio es muy similar a lo que hacemos con los controles o los resultados. Declaramos el estadio en el que queremos estar, nos analizamos, revisamos el estadio en el que estamos ahora y en relación a eso formulamos un plan para poder avanzar al estadio superior. No hay mucho que hablar de los estadios de implementación, se los voy a mostrar también en el libro. Son descripciones, son párrafos, no son instrumentos. Uno lee los párrafos y define, bueno, aquí tengo uno. Mira. Uno lee los párrafos y dice, aquí estoy. Por ejemplo, si revisamos el primero, proceso de gestión de riesgo, todos en los niveles de implementación, todos los estadios de implementación están enfocados en el proceso de gestión de riesgo, pero en diferentes dimensiones. Entonces, está el programa integrado de riesgos, la participación externa en la definición de los riesgos, el proceso de gestión de riesgos y la gobernanza de los riesgos en el NIS 2.0 que se agrega. Pero todo enfocado en el proceso de gestión de riesgos. Entonces, si yo miro al nivel 1, dice, el riesgo se gestiona de forma ad hoc y reactiva. La priorización de actividades de ciberseguridad no están directamente informadas por los objetivos de riesgo, amenazas o requisitos empresariales. Versus el nivel 3, que dice, las prácticas para la organización de riesgo de la organización se aprueban formalmente y se expresan como políticas. Entonces yo me puedo preguntar, ¿mis prácticas de gestión de riesgo están expresadas como políticas? ¿O no? No lo están. Entonces no estoy en un nivel 3, quizás estoy en un nivel 2. ¿Qué dice el nivel 2? Las prácticas de gestión de riesgo son aprobadas por la administración, pero posiblemente no son establecidas como políticas. Estoy en un nivel 2. La siguiente pregunta es, ¿quiero pasar a un nivel 3? Y que sea un análisis costo-beneficio. ¿De qué me sirve pasarlo al nivel 3? Por ejemplo, me sirve porque sé que el próximo año quiero pasar a implementar ISO 27001. Y sé que la ISO 27001 exige políticas, al menos las políticas generales de seguridad de la información y políticas complementarias. Entonces, tener una primera experiencia con la definición de una política de riesgo, que después puede pasar a ser una política complementaria, y sería bueno, y me permitiría desestresar un poco la implementación. Hay un costo-beneficio que me satisface. Ok, diseñemos un plan para pasar del 2 al 3. ¿Cómo vamos a pasar del 2 al 3? Ahí queda la lista. Juegue, le dice. Y uno tiene que ver, bueno, ¿cómo paso del 2 al 3? ¿Qué hago? Llamo a una consultora externa para que lo haga. En nivel 2, quizás se refiere a alguna normativa interna que regule la gestión de riesgo. A, a ver, es que los estadios de madurez son como bien estándar. En el nivel 2, el riesgo informado. Dice, las prácticas de gestión de riesgo son aprobadas por la administración, pero posiblemente no son establecidas como política en toda la organización. Ya, se refiere a que tú puedes tener un procedimiento de gestión de riesgo, pero ese procedimiento es local. Entonces, tú desde el área de ciberseguridad puedes tener un procedimiento que utiliza ISO 27005, pero esos resultados que tú tienes desde ISO 27005 no tienen, el NIST funciona con tiers. NIST funciona en tiers. Entonces, ese tier es un tier operacional, no es un tier a nivel empresa. Entonces, ¿qué pasa? Ese análisis de riesgo está, digamos, desasociado del lenguaje que utilizas en el tier más alto, que sería el tier 2 o el tier 1. Entonces, si estás haciendo una práctica de gestión de riesgo, estás levantando tus riesgos de ciber, pero esos riesgos de ciber, si se los quieres presentar a la gerencia general, por ejemplo, no vas a tener el lenguaje, digamos, para poder comunicárselo, porque estás hablando un lenguaje operacional y técnico, no está a nivel de política. Entonces, en un nivel más alto de madurez, tú vas a agarrar esos se llaman registros de riesgo de nivel operacional y los vas a traducir a registros de riesgo a nivel empresa y nivel proceso y nivel empresa. Y ese ya tú lo puedes comunicar a toda la organización y todo el mundo sabe que el riesgo de phishing es tanto, el riesgo de ransomware es tanto, está evaluado en la misma escala
está comunicado y entendido por todos. Y eso es como muy propio del proceso de gestión de riesgos del NIST, que está organizado en tiers. Em, y por último, el perfil, que el perfil es la combinación de la función, categoría, subcategoría, requisito y riesgo. En total de todo eso te da el perfil. ¿Ya? De los perfiles ya les comenté hace un rato, así que más en un momento les voy a mostrar un perfil y con eso sería como todo lo que les puedo comentar de los perfiles, porque en verdad es un proceso, no es un elemento, es un proceso de crear una planificación. Ahora, permítanme avanzar un poco más hacia un ejemplo práctico de cómo podemos trabajar con el NIST. Bien, primero, me salió un gallito. Primero, para poder trabajar con NIST, lo que vamos a hacer es definir un método. Este método que les voy a mostrar ahora es un método que hemos definido aquí como la interna, digamos, en la U, para hacer este ejemplo. No están obligados a trabajar con este método. Este es un método que tiene como propósito mostrarles a ustedes la forma en la que podemos integrar controles para ir, y aprovechamos de responder algunas de las preguntas que estaban acá en el chat. Pero esto es bien importante. Este no es el método de la creación de los perfiles de NIST. Es un método nomás que enseñamos en las clases y que nos sirve para poder trabajar con varios marcos de controles a la vez y que puede ser útil para que ustedes el día de mañana puedan seleccionar varios controles de diferentes marcos diferentes que les permitan responder mejor a un riesgo. Bien, para este método lo primero que vamos a hacer es definir ciertas capacidades. Estas capacidades las vamos a elegir respecto de un modelo de gestión, perdón, de un modelo de evaluación de madurez. Hemos elegido un modelo de evaluación de madurez basado en PAM, que es un modelo antiguo de ISACA, pero ganamos en que es un modelo muy sencillo de entender. Existen 5 niveles de madurez en el modelo PAM: realizado, gestionado, establecido y optimizado. Y cada uno de estos niveles de capacidad va a tener ciertos atributos. Por ejemplo, un nivel de capacidad realizado es un atributo que tiene como atributo que es un proceso incompleto o actividades ad hoc, o sea, actividades que hago solamente cuando me las piden. Un nivel de capacidad no gestionado es cuando se evalúa el desempeño de la tarea y el producto de la tarea, pero respecto solamente de eso, del producto. Después tenemos un proceso, después tenemos una medición y después tenemos una mejora continua. Entonces, creo que en un ratito, cuando vayamos avanzando en este ejemplo, voy a transformar estos atributos en una palabra clave para ayudarles a, porque lo voy a pedir a su ayuda para este ejemplo, en una palabra clave que les va a permitir entender un poco mejor este atributo. Lo siguiente que vamos a hacer es identificar la práctica que vamos a querer trabajar. Y aquí es donde nosotros como implementadores tenemos que empezar a colocar mucho. La práctica que vamos a trabajar va a ser esta, PRAT, que es concienciación y capacitación. Seleccionamos las referencias informativas con las que vamos a trabajar. El alcance de este ejemplo va a trabajar con NIST 1.1 porque nos va a permitir ir a buscar referencias informativas directamente desde los libros, que hace que sea más visual. El 2.0 nos tocaría ir a buscarlos en herramientas web que no son tan visuales. Y vamos a trabajar con 3 marcos, integrar 3 marcos, que vamos a integrar el marco SIS, el marco COVID y la ISO 27000. Vamos a trabajar con esos 3 para que se mantenga dentro de un alcance razonable. Bueno, fíjense que cada una de las subcategorías está descrita. Entonces, en este caso, la PRAT1 dice todos los usuarios están informados y capacitados. Es importante que tengamos eso siempre presente, porque a medida que vayamos leyendo las referencias informativas, nos vamos a dar cuenta de que a veces hacen referencia a procesos más grandes que solamente la capacitación o, en este caso, la información. Entonces, dentro de estas referencias, nosotros mismos vamos a tener que tomar una decisión si es que vamos a querer mantener toda la subcategoría, toda la referencia informativa, o vamos a eliminar alguna parte porque no es útil para nosotros. Bien, dijimos que vamos a trabajar con 3: los controles SIS, COVID e ISO 27001. Ustedes pueden elegir cualquiera con el que comenzar.
Pueden partir con el SIS, con el COVID o con el ISO para empezar a analizar qué es lo que dice la referencia informativa. Yo les recomiendo que partan con COVID, porque COVID, a diferencia de cualquier otro marco, COVID es el único que siempre presenta sus elementos en lógicas de procesos. COVID siempre presenta sus elementos en lógicas de procesos. Y eso hace que sea más fácil. Nuestro cerebro está diseñado para entender cosas, para entender cosas en secuencia. Entonces, más sencillo para nosotros trabajar si es que estamos frente a un proceso. Por ello partimos con COVID. Y, perdón, vuelvo para atrás otra vez. Aquí decía COVID 2019, referencia informativa, dice, ¿qué dice? Dice APO 0703 y BY 0507, ¿cierto? Lo dice aquí. Ahí, hoy no se ve nada ahí. Lo dice acá, ¿cierto? Ahí. Entonces vamos a ir a APO 0703 y 0507 y vamos a ver qué es lo que dice. Bien, 0703 y aquí tenemos todos los elementos que están en 0703. Dice, identificar las habilidades y competencias disponibles actuales, identificar la brecha entre las habilidades requeridas y las disponibles, desarrollar un plan de acción, revisar los materiales y programas, proporcionar acceso a los repositorios de conocimiento, desarrollar y ofrecer programas de capacitación y después realizar evaluaciones periódicas. ¿Se fijan que es un proceso? Identifico qué quiero, mido, saco la brecha, planifico cómo alcanzo esa brecha, capacito. Entonces, esto, COVID nos entrega esta visión de procesos, es sencilla, es simple y es completa. Es una mejor práctica, de hecho, COVID es una mejor práctica a nivel mundial. Entonces, si hacía el proceso de COVID, probablemente un buen proceso. Bien, entendemos COVID y qué es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a evaluar el resto de las prácticas. Cada una de las prácticas de COVID está asociada a un nivel de madurez. Nosotros vamos a aprovechar esta primera elemento que definimos, que era las capacidades. Vamos a agarrar esta herramienta y vamos a utilizarla para establecer algo que nos permita dejar a todos nuestros controles con un punto en común. Entonces vamos a agarrar esta herramienta y la vamos a aplicar en COVID. Y vamos a ver cómo queda clasificado el APO 301, cómo queda clasificado el 302, el 303, etcétera. Vamos a evaluar cada uno de ellos. Y lo vamos a hacer para cada una de las referencias informativas. Fíjense lo que está en esta pantalla. En esta pantalla se aplicó ese nivel de capacidad a cada uno de los elementos. Acá están los de la 27002 que están aplicados. Para poder evaluar esto, tenemos que enfrentarnos a una problemática, que también es algo que vamos a tener que resolver. Los controles no están diseñados para que sea fácil para nosotros trabajar, están diseñados para ser completos. Entonces, aquí uno no puede llegar y copiar y pegar, y tampoco puede llegar y evaluar cualquier párrafo. Tenemos que leer con detalle cada uno de los controles y entender cuándo el control empieza a entregar información que es diferente de la que estamos buscando, cuando el control está haciendo un punto aparte, cuando está dándote algún ejemplo, cuando está dándote más detalle. Este es un control cualquiera de la norma 27.2. ¿Verdad? El control 10.1. Dice no conformidad y acciones correctivas. Fíjense lo que pasa en este control. A medida que vamos leyendo este control, dice, cuando ocurre una no conformidad, la organización debe A, reaccionar ante la conformidad y, según sea aplicable, llevar a cabo las acciones para controlarla y corregirla y hacer frente a las consecuencias. B, evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la conformidad mediante, uno, la revisión de la no conformidad, toda la determinación. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de esto es parte del control? Si yo lo quiero evaluar, yo puedo agarrar, permiso, aquí voy a hacer mi lápiz, yo puedo agarrar todo esto y evaluarlo a la vez. No puedo, porque tenemos muchos elementos diferentes y queremos evaluar la capacidad. ¿Y qué tengo acá? Mire, acá yo tengo llevar a cabo acciones para controlar y corregirla. Eso presenta un nivel de madurez. Pero por acá dice la determinación de las causas de la no conformidad. Eso presenta otro nivel de madurez. Entonces, una técnica que es interesante, una técnica que es útil, es ir segmentando este control. Es decir, ok, esta va a ser la parte 10.1.1 del control. Esta va a ser la parte B del control. Pero aquí tampoco puedo llegar y cortar cada vez que me pille un punto aparte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estos unos y 2, ¿qué son? Estos unos y 2 son detalles de una acción, son detalles de la acción que aparecen acá. Entonces, según sea aplicable, tenemos que llevar a cabo y hacer frente a las consecuencias. Esto que está acá también es un detalle del anterior. Y esto que está acá ya no son detalles. De hecho, son diferentes elementos. Entonces, cada uno de estos debería estar evaluado en su contexto.
Entonces, esto es un desafío. Y por eso es que, si se fijaron en la tabla anterior, en esta tabla, teníamos muchos controles. Miren, todos estos controles dicen acá que un detalle que, que pudo haber pasado desapercibido. Miren, todos los controles que dicen 16.1.1. Todo eso dice 16.1.1. ¿Es que la norma tiene, no sé, tiene 20 controles que se llaman 16.1.1? No. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos esto, lo que vamos haciendo es desagregar el control en cada una de sus partes para que podamos evaluarlas con esta herramienta en su contexto y así poder hacer un trabajo de joyería. Bien, una vez que nosotros hemos evaluado cada una de las partes del control o hemos separado el control, eh, viene el momento de empezar a ver qué es lo que nos dice esa porción del control. Aquí tenemos la misma tablita que les presenté al principio, pero dejé en la última de las columnas una simplificación. Entonces, en el nivel 1 dice que la actividad se haga. En el nivel 2 dice que la actividad se haga bien. En el nivel 3, que la actividad se haga bien, pero además que se documente cómo, quién, cuándo, dónde y por qué se hace la actividad. En el nivel 4, que se mide el éxito y el desempeño de la actividad. Y en el nivel 5, que se mejore la actividad. Entonces, en base a esos niveles que aparecen ahí, arriba tenemos un control. Dice, la respuesta debería incluir la recogida de evidencias tan pronto como sea posible tras la ocurrencia del incidente. ¿A qué nivel creen ustedes que ese control hace referencia? ¿O qué capacidad vemos dentro de ese control? ¿Un nivel uno, 2, 3 o 4? ¿Ah? Dice 3, dice Alfredo. Establecido, que se documente cómo, quién, cuándo y dónde y por qué esa es la actividad. Pero fíjense, ahora, ¿alguien tiene alguna otra opinión? Aquí no se preocupen, nomás den su opinión. Todos dice Jason, que la actividad se haga bien. Dos también por ahí. Para poder utilizar los niveles de madurez tenemos que buscar evidencia, digamos, de lo que se nos está pidiendo. Entonces, vamos primero por la 3. Dice que se documente como que, aquí no dice documente el proceso de la respuesta de recogida, no dice establezca quién va a ser quien recoja. Tampoco dice cómo o documente cómo se va a hacer esa recolección, sino que nos dice debe incluir la recogida de evidencias. Recoja la evidencia. Eso es lo que nos está diciendo. Nos está pidiendo que documentemos cómo. Cuando no dice establezca, defina, documente, no puede ser un nivel 3, porque nivel 3 nos pide la definición y el despliegue del proceso. El nivel 2 nos dice que se haga bien, pero aquí no hay un criterio de éxito, no hay un umbral que nos diga está bien o está mal. Nos dice que tenemos que hacer algo, nos dice que tiene que ser tan pronto como sea posible, pero esto no es un criterio respecto de si fue un éxito o no la actividad, se nos está dando una indicación de que queremos que esta respuesta se realice en este momento. Lo que estamos diciendo acá es que queremos que se haga la actividad. No nos está diciendo cómo se va a hacer la actividad, ni tampoco cuándo la actividad está buena o está mala. Nos dice de una forma, digamos, como muy directa, recoja las evidencias. Y si nos está pidiendo recoger las evidencias, es una actividad de nivel uno, porque lo que nos está diciendo es vaya y haga algo. Entonces, clasificamos esto como un nivel. Esa puede ser un poco más ambigua, pero veamos esta. Esta es bastante explícita. Dice, deberían establecerse responsabilidades a nivel de gestión para asegurar para asegurar los procedimientos para evaluar y tomar decisiones sobre los elementos de seguridad y evaluar los puntos débiles de la seguridad de la información. ¿Ya? Entonces, en base a esto, ¿qué nivel de madurez estamos observando? Ahora sí, Alfredo, muy bien. El 3, ¿cierto? Está súper claro. Establezca responsabilidad. ¿Qué dice el nivel 3? Establecido, definición del proceso, que se documente quién. Establecer una responsabilidad es que se documente quién. Muy bien. Muy bien todos los que comentaron también. Entonces, nivel 3. El proceso debe establecer cierta responsabilidad, ¿cierto? Bueno, entonces así vamos evaluando cada una de las diferentes controles. Eso toma tiempo, pero al final llegamos a una tabla más o menos así, donde tenemos todos nuestros controles evaluados de niveles uno, 2, 3 y 4. Y no lo hacemos solamente con la ISO.
Lo hacemos con la ISO, con el COVID, con los controles SIS, con todos los controles que queremos meter dentro de nuestro alcance. Por ejemplo, aquí tenemos los controles SIS. En uno, aquí encontramos niveles 1, 3 y 5. En la ISO encontramos niveles 1, 2, 3, 4 y 5. Y también, esto es como una nota al pie de página, pero también fíjense que dependiendo del modelo de madurez que estemos usando, la evaluación podría cambiar. Nosotros estamos evaluando en este ejemplo que acabamos de hacer a través de un modelo PAM, pero hay un modelo del CMMI versión 2 que cambia un poco. Se fijan, acá hay actividades nivel 1 que para el CMI son nivel 2 y tenemos actividades 3 que para el CMI son nivel 2, porque cambia el criterio. Nosotros estamos evaluando con PAM, esos criterios que ya comentaba. Pero también es importante considerar de que dependiendo del criterio, esto podría cambiar. ¿Ya? Solo una nota al pie de página. Bueno, evaluamos todos nuestros controles y luego empezamos a mapear. Empiezo a revisar. Por ejemplo, ya tengo mis niveles de madurez y tengo, bueno, espérenme. Ya, bueno, tengo mis niveles de madurez, los tengo reservados, dividí mis controles. Entonces, ¿cómo partimos? Partimos teniendo, para que no nos perdamos, partimos teniendo un proceso, al proceso le pillamos la subcategoría, a las subcategorías nosotros las dividimos, cada una de las referencias informativas, evaluamos cada una de las referencias informativas, y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a revisar dónde calzan estos procesos. Entonces, por ejemplo, aquí lo voy a hacer yo, dice, definir procedimientos y responsabilidades de la gestión para tratar la protección de los sistemas contra el código malicioso. Esa parte roja. ¿Dónde me hago cargo de esa parte roja? Dentro de lo que aparece en la izquierda, que es la ISO 27001. Ya mapeamos por los modelos de madurez. A ver, podría ser quizá en desarrollar planes de acción. Después, esta otra parte, un programa de concienciación de seguridad de información debería tener como objetivo hacer que todos los empleados, bla, bla, bla. ¿Dónde lo puedo ir integrando? Voy repitiendo el ejercicio, voy integrando, voy empezando a revisar. Para esto es puro leer, es empezar a revisar dónde los controles se empiezan a cruzar. Y finalmente vamos a llegar a algo como esto, que por supuesto nos debería quedar más lindo en un Excel. Les voy a mostrar un Excel ahora, donde está bien desarrollado. Vamos a llegar a algo como esto, donde cada uno de los controles empieza a estar eh, relacionado con el resto de las categorías que estamos observando. Si esto lo observamos respecto de los niveles de madurez, como lo hicimos recién, tendríamos algo así. Teníamos los niveles, terminamos de mapear todos los niveles de madurez y agarramos todos los niveles de madurez de nivel 3. Entonces, miren, acá tenemos una ISO 27002, un control SIS y un control COVID DSS0201. Todos son de nivel 3. Leámoslo. Dice, se debería establecer las responsabilidades y procedimientos de gestión para garantizar una respuesta rápida, efectiva y adecuada a los incidentes de seguridad de información. Dice la ISO. Sí dice, documentar los procedimientos de respuesta a incidentes. Es más conciso, sí. Y COVID dice, definir las reglas y procedimientos del escalamiento de incidentes, sobre todo para incidentes importantes e incidentes de seguridad. Eso nos dice COVID. Básicamente dicen como lo mismo, ¿no? Todos nos están diciendo lo mismo. Responsabilidades y procedimientos. Bueno, CIS no dice responsabilidades, dice procedimientos nomás. COVID habla de reglas y procedimientos y EISO habla de responsabilidad y procedimientos, pero son similares, pero no son iguales. Y ahí está la virtud de trabajar con hartas referencias. Miren, en azul queda ISO, en naranja queda CIS, en rojo queda COVID. Lo mezclamos y tenemos un control que pertenece al nivel 3, pero que trabaja con todas las referencias informativas y está más completo. Se deberían establecer y documentar procedimientos y responsabilidades de gestión y escalamiento para garantizar una respuesta rápida, efectiva y adecuada a los incidentes de seguridad de información. Estamos trabajando con las tres referencias informativas a la vez y nos permite tener un control completo. Este control ya no es ni de COVID, ni de SIS, ni de la ISO, sino que es una mezcla de los tres controles. ¿Cómo llegamos a esta mezcla de los tres controles? Revisando cuáles son las referencias informativas del NIS que están asociadas a esa categoría. Todo esto representa una categoría, una subcategoría en verdad, un resultado deseado. Pero no podemos llegar directamente del NIS, tenemos que pasar por todo el proceso de ir viendo y mezclando los controles. Ahora, este ejemplo está ampliado. Voy a dejar de compartir aquí un segundo. Es lo que tenemos en la página web. Ese no lo tengo ahí. Espérenme, les voy a mostrar un ejemplo de un proyecto real.
Y aquí tenemos un ejemplo de un trabajo real, en algo como esto. Entonces aquí vamos paso por paso, lo mismo que estaba recién, en este caso de estrategia de gestión de riesgo. Acá se hace la evaluación de madurez, acá se hace la evaluación de madurez. Miren, acá tenemos todas las referencias informativas que estaban asociadas a la gestión de riesgos dentro de NIST. La ISO, COVID, la ISO 27001. Acá están los requisitos, acá está evaluado el nivel de madurez. Y acá hay un estado. Este estado dice eliminar o consolidar. Si es eliminar, la razón de por qué estamos eliminando este control dentro de la selección de nuestros controles tiene que estar acá justificada. En este caso, estamos eliminando porque es una definición de gestión de incidentes y esto estamos hablando, acuérdense que partimos hablando de riesgo. Dice preparar, mantener y probar planes que documenten los pasos específicos que deben darse cuenta en un evento de riesgo pueden causar un incidente. Ya, esto es de incidente. Entonces no nos sirve, lo vamos a sacar. Entonces, ¿qué hacemos después? Vamos consolidando. Bueno, elegimos todos los elementos que están consolidados. Por ejemplo, todos estos elementos se conservan. Todos estos elementos se conservan. Acá tenemos el consolidado. Y fíjense que los controles son mucho menores. ¿Por qué? Porque están consolidados acá. Entonces aquí nosotros agarramos todo, por ejemplo, agarramos COVID 2019 y los controles de la ISO 27001, el 612, A1, A2, B, C1, C. Esto A1, A2 es lo que le estaba comentando. Este es la A, pero es, perdón, este es el inciso A del control 612, pero están divididos para que tengan sentido de su evaluación. Entonces acá están consolidados todos los controles que la planilla anterior era de la 19 y la 23, que son todos estos que están acá. Si se fijan, están del mismo color incluso, de la 19 y la 23. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite hacer un puro control. Entonces, no vamos a escribir, perdón, no vamos a escribir todo esto juntos. No lo vamos a escribir todo juntos, porque sería repetir todo el rato lo mismo. Lo leemos, lo entendemos y dejamos solamente esto. Definir el alcance adecuado, los esfuerzos de análisis de riesgos, considerando todos los factores de riesgo y la criticidad de los activos para el negocio. ¿Y qué hacemos después? Una vez que ya tenemos todo consolidado, una vez que ya tenemos todo consolidado, lo llevamos a una planilla final y le asignamos una línea de defensa del modelo de eternidad de defensa. Le asignamos el nivel de madurez desde el que provenía. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos un despliegue de esto. Entonces, esto queda así, para que vean la comparación. Eso es eso, en este método propuesto. ¿Sí? Eso es eso. Y eso es ir desplegando un control. Y eso es lo que nos toca hacer cuando estamos trabajando con ISO, en la perspectiva de implementación de los controles, porque hay otras cosas como el trabajo de los perfiles comunitarios, el RMF y otras juguetes que tienen IS, pero que por tiempo no es imposible que los veamos ahora. Y bien, ¿alguna forma de tener el documento Excel? Sí, sí, yo les puedo dejar les comparto por la plataforma. Bien, ¿qué les parece? Diferente de la ISO, ¿cierto? La ISO es como más directa, acá no, acá nos toca darnos mal vueltas. Porque tiene harto más digamos, de trabajo de uno. Sí, es bien diferente de la ISO. Pero es un buen marco. ¿Ya? Y si les gustó la norma, aprovecho de hacerme un poco de autopublicidad. Si les gustó este estándar, los invito en como 2 meses más. Vamos a estar dando un curso de NIST de 5 semanas y yo lo voy a hacer. Así que si les gustó, los dejo invitados para que nos veamos de vuelta. Ahí lo revisamos en profundidad y hacemos este mismo ejercicio. Eso sí que nos toma un par de semanas hacerlo, pero tenemos ahí los ayudantes y los métodos. Se llama NIS. A ver, se los dejo. Ya se los mando. Esperen, se los mando el tiro. A ver.
Esto es... implementación. Esto es... les voy a dejar el link en la plataforma igual, bueno. Y es que depende, Sebastián. Yo no debería decirle esto, pero usualmente siempre hacen como campañas de descuento, entonces no esperen hasta el final porque podrían perdérsela, pero creo. Aquí debería haber apagado el micrófono, pero creo que van a lanzar una campaña después de los cursos de fundamento, no cuando terminen esto. Entonces ahí bajan bastante los precios. El precio base son como 150.000 o 200.000 pesos las 5 semanas. Ahí, ahí les voy a comentar. Les voy a dejar el link de la plataforma en el... les voy a dejar el link en la plataforma para que puedan echar una mirada al curso. Bueno, nos vemos mañana. Mañana vamos a revisar COVID y vamos a echar una miradita encima, por encima también a, quizás si nos da el tiempo, los controles SIS. Que le vaya muy bien. Está bien frío, así que abríguense. Sí, Karim, pero... Espera. Sí, yo se lo subo. Mándame un mensaje ahí y te comunico con... Pero los bootcamp ya partieron, sí, eso sí, por si acaso. Chao, chao. Nos vemos.